Luego de una relación marcada por la violencia, Edith no quiere seguir conviviendo con su exmarido, pero tampoco quiere vender la propiedad. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Edith, sí, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mire, yo desde el año 2018, ¿ya?, que apareció el caballero con el cual estoy separada y divorciada. Bueno, el divorcio ya lleva un poco más de 10 años. Desgraciadamente no hubo nada, no se habló sobre el bien común que nos quedaba, que es solamente la casa. ¿Estaban casados en sociedad conyugal? Sí. ¿Y el único bien es esta casa? Sí. ¿Y qué quiere hacer con ella? Señorita, si fuese posible, porque yo desde que nos separamos, o sea, nunca él tampoco se hizo responsable por el matrimonio, ni por los hijos, ni nada. Entonces yo después nunca lo molesté dentro de toda la ignorancia mía. Los papeles legales y todas esas cosas, yo de verdad las dejé a un lado por criar a los 2 niños que teníamos. Y resulta de que hace poco que él volvió a la casa y lo único que él pretende y quiere y grita de que la casa se tiene que vender, me ha tratado de allegada. ¿Están viviendo los dos en la misma casa? Él vive en el patio, se tomó un lugar en el patio donde ahí hacía vida mi hija mayor con su familia. Mi hija mayor con su familia lo empezó a acoger a él los fines de semana como visita. Entonces, claro, nos enojamos las dos. Yo le dije a mi hija de que si ella tenía, bueno, algo, un sentimiento de, no sé, con el papá, o preocupación o lástima de verdad porque él está enfermo, según lo que dicen ellos, yo no tengo idea. Entonces nos enojamos. Yo le dije, hija, si tanto quieres estar con el papá, bueno, búscate un lugar. Ya llevaba más de 13 años en la casa, ella, con su familia. Yo le dije, búscate un lugar y llévatelo, pero acá no. A ti sí, yo puedo tener a mi hija con su familia, sí, pero no con él. Porque él fue malo, señorita, un hombre golpeador, entregado a las drogas y malgastaba todo lo que... Bueno, yo trabajaba siempre y él nada, él nunca, el día que él se fue de la casa quedó la casa en nada, no teníamos un cierre digno en el patio, nada, se entraban a robar a cada rato. Entonces ahí yo tuve que estar sola con mis 2 hijos, niños de 6 y de 9 años. ¿Y qué le gustaría a usted que pasara? ¿Qué viene a pedir acá? Mire, desgraciadamente en estos tiempos este hombre se ha ido deteriorando más en su salud, por lo que yo sé, por lo que me han contado un poco sus hermanos. Entonces, si hay algún arreglo para que no se venda esa casa, porque siento y pienso que es mi casa, que él siga viviendo en ese lugar donde está, que la familia de él se haga cargo de todo lo que él es. Si él necesita ayuda o algo, que su familia se preocupe de él. ¿Ha hablado este tema con él? Cuando hablamos con él no se puede, no logramos llegar a ningún acuerdo. Porque ¿Usted hace unos segundos me dijo que él le pedía que se vendiera la casa? Sí. Incluso me ha demandado, he llegado a los tribunales y él no se ha presentado. La primera vez fue el año pasado que... ¿Demandas por qué? Demanda de que fuera un tasador, un juez partidor, algo así, que yo no entiendo eso. Y él no se presentó ese día y ahora viene con otras demandas más este año y es fome para mí porque, como les decía yo soy trabajadora, yo trabajo mucho, me cuesta pedir ¿Y este año permiso. por qué han sido las demandas? La primera me parece que fue por como que yo lo maltrato a él, una cosa así. Violencia intrafamiliar. Eso, que violencia contra él de parte de mía o no sé de quién. Pero ¿Y qué pasó con esa demanda? Fuimos a mediación. ¿Ya? Y él en la mediación solo hablaba de que la casa se tenía que vender. Y ese es el punto el que él quiere, es solamente eso. Y si tienen tan mala relación y una historia tan dolorosa, de acuerdo a lo que usted me cuenta, ¿no sería lo más sano que vendieran la propiedad y cada uno vive separadamente del otro? Sí, señorita, sería lo ideal que cada uno viviera aparte, pero mire, resulta de que en estos años comprarse una vivienda no es bueno, es caro. Pero el valor de la propiedad tiene que dividirse en 2.
Yo no sé, pero el caso es de que yo no sé, señorita, yo a él nunca lo molesté, nunca le di un peso a la pensión alimenticia, nada de eso. Entonces yo digo, ¿cómo no se me va no se va a pensar en mí? Porque yo pensaba en este tiempo. Sí, lo que pasa es que la justicia tiene que ser equitativa para ambas partes. Sí. Usted tenía el derecho de haberlo demandado, de haber iniciado acciones judiciales en contra de él para lograr el pago de una pensión de alimentos. Si usted no lo hizo, es su derecho que usted no decide no ejercerlo. Entonces eso no puede pedirse después porque yo no ejercí este derecho, ahora exijo que esto se pague en otra forma o se haga de otra forma. Además, ustedes tuvieron un juicio de divorcio, me dice, hace más de 10 años. Sí. Si no se trató en ese juicio compensación económica, ya no es posible discutirlo. Nuestra periodista Silvana Barraza fue en búsqueda de quien fuera su marido y el demandado en este caso, para ver qué opina él. Veamos la nota. Llegamos hasta la comuna de Renca porque la señora Edith y don Claudio se encuentran divorciados hace 10 años, pero lamentablemente nunca realizaron algún trámite legal para liquidar la casa que compraron estando casados. Hace un par de años, don Claudio llegó a vivir a la parte posterior de esta propiedad, algo que su ex esposa no puede soportar, ya que ella está a solo unos metros en la casa principal. Edith nos llamó porque quiere desalojar a su ex marido, así que nosotros vamos a ir a conversar con él. Acompáñenme para ver cómo me va. Don Claudio, gracias por acceder a conversar con nosotros. Me gustaría saber cuándo usted llegó a vivir a esta propiedad. Hace, como unos 4 años. ¿De quién es esta propiedad? De los dos, pues, de la señora que tenía y mía. O sea, la mitad y mitad era. ¿Usted vive en el patio de la propiedad donde hay este departamento interior? Claro, en el fondo de la casa. Ya. El patio, el último de la casa. ¿Cuántas habitaciones tiene este lugar? Esto nomás, pues arriba tengo dos dormitorios. Que son así, hechos así como rústicos nomás. Yo sé que usted interpuso una demanda por violencia intrafamiliar contra su ex señora. ¿Por qué fue eso? Porque me dice cosas, ¿no? Pues me dice cosas que no corresponden. Pues. ¿Lo ha golpeado alguna vez? Sí, hice una demanda una vez por violencia, así de que me tiró unos palos con clavos. ¿Usted tendría otro lugar para irse? No tengo ni nada. No. ¿Por qué? No, yo sufrí hace 2 años un accidente vascular y de ahí ya no pude trabajar y me jubilaron. ¿A usted le gustaría terminar con estos problemas de convivencia? Sí. ¿Le gustaría hablar con Carmen Gloria para poder solucionar este tema? Hoy teníamos a don Claudio. Accedió a venir a nuestro programa y conversar sobre el tema de la casa. Don Claudio, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Ha escuchado lo que nos ha dicho su mujer o su exmujer respecto a que ella tiene intenciones de permanecer en la casa, no quiere seguir compartiendo el mismo espacio con usted? ¿Qué opina de eso? Bueno, yo opino que que no sería bueno venderla, porque está mi hija ahora de nuevo en la casa y no quiero dejarla afuera. Pero eso implicaría que tienen que compartir el mismo espacio doña Edith y usted, que por lo que hemos hablado hasta ahora, según lo que usted nos cuenta en la nota y lo que ella nos ha contado acá en el estudio, no tienen una buena relación, por el contrario, hay incluso denuncias por violencia intrafamiliar. Claro, ella no se da cuenta de las cosas, parece. ¿Cómo? De lo que hace, no entiende. Por ser, ella decía que conmigo no puede conversar. Uh-huh. Yo, cuando trato de conversar con ella, me trata mal. No puedo, no tenemos una comunicación, me tiene como odio, no sé. No entiendo de jóvenes que cuando estábamos casados no quería ella estar conmigo, no importa.
¿Cuántos años duró el matrimonio de ustedes? ¿Cuántos años vivieron juntos? 15. Mire, 15 años. No me acuerdo. ¿Y por qué terminó ese matrimonio? Porque había problemas de drogas por parte de él, señorita. Él todo lo consumía, todo. No, vivíamos en pobreza. No había, en mi casa era muy pobre. Yo trabajaba, había dinero, señorita, pero mi hijo hasta sin zapatos. El Claudito casi sin zapatos. ¿Y hubo historias de violencia durante esa época? Mucha, señorita, mucha, porque este hombre, ¿cómo quería que yo le mirara la cara? Sabe que yo soy silenciosa. Yo no lo miraba nada cuando él se portaba tan mal, entonces me agarraba de las mechas, me pateaba en el suelo. Los vecinos tuvieron que intervenir en ese tiempo y ellos fueron los que me ayudaron, porque yo pensaba que este hombre iba a cambiar algún día. Y resulta de que no ha sido hasta ahora los problemas. Yo lo acompañaba al médico cuando se enfermó por causa, yo no sé por qué causa se enfermó, la verdad. Pero lo estuve acompañando a los médicos. Yo pagaba taxi desde Renca hasta la Posta Central para que lo vieran cuando tenía crisis. A todo esto sola, porque no hubo ayuda de nadie. Solamente mis vecinos que me hablaban de que tenía que ir a la posta cuando el hombre me golpeaba, a hacer contratación de lesiones. ¿Don Claudio te recuerda esas historias? Mire, lo que yo me acuerdo es que yo me enfermé de epilepsia. ¿Y los episodios de violencia? Y esos episodios de violencia, ella me demandaba porque había una comisaría cerca de la casa. Uh-huh. Y un día los carabineros, cuando me llevaron preso, me dijeron a ver las manos y yo les mostré las manos y las tenía limpias. Me dijeron, ¿te lavaste las manos? No. Pero la señora estaba con sangre en la cara. No sé, pues. Y un día lo llamó y fueron para allá los carabineros y ella también tenía sangre y yo tenía las manos limpias. Y a ella misma le dijeron que no estuviera haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? De golpearse ella, no, yo jamás la golpeaba. A todo esto sola, porque no hubo ayuda de nadie. Solamente mis vecinos que me hablaban de que tenía que ir a la posta cuando el hombre me golpeaba, a hacer contratación de lesiones. ¿Don Claudio te recuerda esas historias? Mire, lo que yo me acuerdo es que yo me enfermé de epilepsia. ¿Y los episodios de violencia? Y esos episodios de violencia, ella me demandaba porque había una comisaría cerca de la casa. Uh-huh. Y un día los carabineros, cuando me llevaron preso, me dijeron a ver las manos y yo les mostré las manos y las tenía limpias. Me dijeron, ¿te lavaste las manos? No. Pero la señora estaba con sangre en la cara. No sé, pues. Y un día lo llamó y fueron para allá los carabineros y ella también tenía sangre y yo tenía las manos limpias. Y a ella misma le dijeron que no estuviera haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? De golpearse ella, no, yo jamás la he golpeado. Ahora ella dice que yo tomaba droga. Claro que tomaba pastillas porque la epilepsia tenía que tomar esas pastillas. ¿Se refiere a esas drogas usted? No, ¿A las señorita, pastillas sabe. o medicamentos para la epilepsia? Mire, un día me hizo entrar a la consulta que estaba tratando él. Y me dijo, ya Edith, pasa. Y empezó a nombrarle las distintas drogas de ese tiempo. Y era una lista de cosas que él consumía, señorita. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mire, lo primero que yo sabía de que sí él fumaba marihuana. Yo sabía eso, porque a veces tenía esto gastado con los dedos donde fumaba marihuana. Pero las drogas, las otras, yo dije, no, esta cuestión está tan mal. Y no, de ahí yo empecé a pensar de que eran esas cosas, el grave problema que teníamos, y ya empecé a tratar de hacer algo también con mis hijos, más que nada, cosas de que ya teníamos que separarnos, porque eran muchos los golpes, 2, 3 veces a la semana en que yo tenía que ir a la posta. De verdad que sí,
iba a la comisaría a constatar, a que me ayudaran porque este hombre ya me había golpeado de nuevo. Era una cosa de todo, casi todos los días. ¿Y usted, don Claudio, no reconoce ninguno de esos episodios de violencia? ¿Golpeó a su mujer alguna vez? No recuerdo haberle pegado. Sí. ¿No recuerdo? Lo que pasa es que ella tenía una persona. Entonces, ella quería que yo me fuera de la casa. Quería que yo saliera de la casa. ¿Y por eso eran las discusiones? Yo no tenía idea. Yo trabajaba, yo trataba de hacer lo mejor posible. Yo veía a mi hijo. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se sume a la conversación. Me parece muy decidor el que la respuesta suya, don Claudio, frente a la pregunta de si recuerda, o sea, si usted habría golpeado a su mujer, su respuesta sea no me acuerdo. Es no querer reconocer eso. No solo eso, don Claudio refiere recordar varios episodios en donde él, voy a citar textual lo que él me cuenta, dice haber visto a su mujer ensangrentada, dice haber despertado y haberse dado cuenta que su mujer estaba tremendamente golpeada. Sin embargo, él dice que no sabe cómo eso pasaba. Es bien vago en este relato y también es bien vago en toda su configuración respecto a cómo él se separa. Esto de la otra persona aparece muy al final en el relato y antes de eso constantemente intenta hacer parecer que esto tiene que ver con sus enfermedades y tiene que ver con que la señora Edith le pide que se vaya a la casa simplemente porque él estaba enfermo. Por lo general, cuando tratamos de dilucidar en historias así, cuando tenemos versiones tan distintas, buscamos un correlato y buscamos ciertos detalles en la información. Y yo le quería pedir a la señora Edith si ella tuviera la valentía de contarnos qué pasó el último día, el día que él se fue de la casa. Mire, lo bueno es que fue el último día que estuve con él. Porque fue tanto lo que me golpeó, señorita Carmen. Y yo digo, sin motivo, si era solamente porque yo no lo miraba. Él a veces entraba y saludaba y yo no lo saludaba. Y eso lo enfurecía. Me decía, ya estoy con la cara. Y así yo me agarraba de la mecha y me golpeaba delante de mis hijos. Ese día me golpeó mucho, mucho que él se fue. Como siempre intervenían los vecinos, pensó que a lo mejor iban a venir los vecinos y se fue. Me golpeó mucho y se fue. Yo estaba como inconsciente. Al rato estaba sola con los dos niños. Ese día sí también fui a constatar lesiones, pero esa vez él se fue. En esos días se casaba mi hija, mi sobrina, se llama Araceli por parte de él, sobrina. Se casaba esta niña y esta niña estaba preocupada por mí. Yo no lo sabía. Yo seguí trabajando. Él me golpeó ese día, el otro día yo fui a trabajar. Yo trabajaba en la feria. Esa semana mi niña se casó y llegó a la casa con su vestido blanco, con su novio. Prefirió ella, en vez de que le dieran el paseo de novio, prefirió ir a verme a mí a la casa porque este hombre llegó diciendo que parece que me había matado, me había golpeado tanto que él pensó que me había matado. Entonces, por decisión de la mamá de él, que se quedara ahí, que no volviera a mi casa. Y eso lo supe yo porque mi sobrina me lo contó y mi sobrina me decía... O sea, él se fue mientras usted estaba inconsciente y se fue creyendo que sí, lo había dejado sin vida. Sí, y por decisión de la mamá de él creo que él no volvió más. Entonces mi sobrina me decía a mí, me da lata, me da rabia con mi abuela, porque si sabían que tú habías tenido un problema, tía, me decía, pensando que te había matado, ¿por qué no hicieron nada? No vinieron a verte, ni siquiera vinieron a ver a los chicos, que en ese tiempo estaban chicos. Nadie se preocupó de esos dos niños, solamente yo, y con algo de ayuda de mis hermanos, nada más. Andrea Parece un relato que da a entender clarísimo que pedirle a ella que hoy día viva en un mismo lugar, en un mismo espacio, junto a quien fue su pareja, es una tortura. O sea, y se entiende que él diga, pareciera que ella no me quiere, pero por supuesto, o sea, Sí, que lo raro sería esperar algo distinto. ¿Qué más se puede esperar? Hay que entender que esta pareja después de eso estuvo 30 años separados. Los hijos crecen con la señora Edith y
don Claudio pasa por varios lugares en donde no puede estabilizarse y solo cuando él ya no tiene dónde vivir acude a la hija, que empieza a recibirlo. Y acá hay un tema que preocupa mucho a la señora Edith y creo que es importante tocarlo porque es la explicación de por qué la señora Edith no quiere irse de esta casa. Actualmente esta hija está en un proceso de rehabilitación de drogas. Vive con ella, con su marido y con sus hijos. Y quien se hace cargo de sus nietos todos los días es la señora Edith. Por lo tanto, ella siente que necesita este espacio físico grande en donde tiene las comodidades para asistir a su hija. Complejo. Pero obviamente me imagino la recomendación final es que no sigan viviendo en el mismo espacio. Sinceramente, está pasando a ser una tortura constante para ella. No solo para ella, ojo. Esta hija que está en un proceso de rehabilitación, si bien es quien se apiadó de este papá y en algún minuto lo recibe, también tiene recuerdos tremendos de este padre. Y también dice que le afecta. Y cuando yo le pregunto a la señora Edith cómo está su hija, ella me dice que no quiere saber de este tema, que lo único que quiere es olvidarse de todos los problemas que han habido entre sus padres para poder sanarse ella. O sea, no solo por usted, también por su hija. Necesita salir de ahí. Puede ser que estos años de separación, que obviamente es como empezar a vivir de nuevo después de una historia así, hayan empoderado hoy día a doña Edith de otra forma y hoy ella esté repeliendo o siendo ella victimaria respecto a él que está un poco más indefenso por razones de salud. Se da en situaciones de violencia en donde la violencia es polar y fácilmente uno puede pasar de víctima a victimario. Eso puede pasar. No obstante, en los minutos que yo hablé con la señora Edith, no aparecen en ella indicadores de descontrol del impulso agresivo. Por lo menos, en el rato que yo hablé con ella, no aparece ese tipo de descontrol. Porque don Claudio tiene una denuncia por violencia intrafamiliar contra suyo, donde relata que, tal como lo contó él, habría sido agredido. Mientras él dormía. Mientras él dormía. Dice, es una posibilidad, yo no puedo descartarlo, yo solo sé que en su correlato diario no aparece un descontrol de impulso. Pero insisto, pasar de víctima a victimario es una situación que se da y que es parte del proceso de la violencia. ¿Algo más, Pamela? Gracias. Muchas gracias. Ay, Dios. Don Claudio, me imagino que usted siente agradecimiento por esta hija que, a pesar de la historia que acabamos de conocer, le abre las puertas y lo acoge en un minuto en que usted necesitaba que alguien lo cuidara o que alguien le diera un hogar. Me imagino que eso implica un agradecimiento para su hija, ¿no? Sí. ¿Y usted entiende lo que explicó Pamela, lo que trataba de decir la señora Edith, que en el proceso de su hija tener esta constante relación de desaveniencia entre usted y su mujer no le hace bien a ella? Mire, yo conversé con mi hija. Yo, la parte esta, cuando yo no sabía que ella hacía ir para la casa de nuevo. Entonces, ellos empezaron a hacer una casa, pero era para mi hija. Entonces, yo unos soldadores y fue una situación porque yo hice esta denuncia al juzgado porque había un joven que estaba soldando y si no hubiese estado yo ahí en ese momento en la casa se había quemado porque está cayendo todas las gotas de soldadura. ¿Ya? Y le dije a este joven y llamé a los carabineros me dijeron tiene que hacer una denuncia y por eso la hice. Pero no quiero que sea el tema de la casa que yo quiero venderla, porque yo necesito un rinconcito donde vivir. No, yo no la molesto a ella, jamás la he molestado. Ella me dice cosas, no importa, pero jamás la he molestado. Yo no le he dicho ni una palabra mala, ni una cosa. Paso, tengo que ir a comprar pan, porque tengo que pasar por ahí. Paso con la cabeza agacho, porque no quiero hacerme así como que estoy sufriendo o porque estoy enfermo, sino que porque tengo que ir a comprar. Pero también me afecta que me digan sucio, cochino, mira cómo andáis, cosas así. Entonces, por eso yo dije, voy a hacer esto para que ahí... Usted inició un juicio de partición hace un tiempo atrás. ¿Qué pasó con ese juicio? La señora dijo que ella fue a la primera audiencia y usted no apareció. No, si el juicio es ahora y al 30 tenemos que ir de nuevo.
que quedó para el 30 de este mes, creo. Y ¿Tienen alguna idea usted de cuánto cuesta la casa, señora Edith? No, no. yo tampoco tengo idea. Pero él sí hizo algo. Yo pienso que él está acostumbrado a hacer esto de, mire, él manipula a las personas y él, esto de estarme demandando a mí, esto lo hizo en el año pasado, donde él no fue. Y las amenazas de ahora son estas, las que me manda al juzgado, que me acusan. En los minutos que yo hablé con la señora Edith, no aparecen en ella indicadores de descontrol del impulso agresivo. Por lo menos, en el rato que yo hablé con ella, no aparece ese tipo de descontrol. Porque don Claudio tiene una denuncia por violencia intrafamiliar en contra suyo, donde relata que, tal como lo contó él, habría sido agredido. Mientras él dormía. Mientras él dormía. Dice. Es una posibilidad, yo no puedo descartarlo, yo solo sé que en su correlato diario no aparece un descontrol de impulso. Pero insisto, pasar de víctima a victimario es una situación que se da y que es parte del proceso de la violencia. ¿Algo más, Pamela? Gracias. Muchas gracias. Ay, Dios. Don Claudio, me imagino que usted siente agradecimiento por esta hija que, a pesar de la historia que acabamos de conocer, le abre las puertas y lo acoge en un minuto en que usted necesitaba que alguien lo cuidara o que alguien le diera un hogar. Me imagino que eso implica un agradecimiento para su hija, ¿no? Sí. ¿Y usted entiende lo que explicó Pamela, lo que trataba de decir la señora Edith, que en el proceso de su hija tener esta constante relación de desaveniencia entre usted y su mujer no le hace bien a ella? Mire, yo conversé con mi hija. Yo, la parte esta, cuando yo no sabía que ella hacía ir para la casa de nuevo. Entonces, ellos empezaron a hacer una casa, pero era para mi hija. Entonces, yo unos soldadores y fue una situación porque yo hice esta denuncia al juzgado porque había un joven que estaba soldando y si no hubiese estado yo ahí en ese momento en la casa se había quemado porque está cayendo todas las gotas de soldadura, ¿ya? Y le dije a este joven y llamé a los carabineros me dijeron tiene que hacer una denuncia y por eso la hice, pero no quiero que sea el tema de la casa que yo quiero venderla, porque yo necesito un rinconcito donde vivir. No, yo no la molesto a ella, jamás la he molestado. Ella me dice cosas, no importa, pero jamás la he molestado. Yo no le he dicho ni una palabra mala, ni una cosa. Paso, tengo que ir a comprar pan porque tengo que pasar por ahí. Paso con la cabeza agacho porque no quiero hacerme así como que estoy sufriendo o porque estoy enfermo, sino que porque tengo que ir a comprar, pero también me afecta que me digan sucio, cochino, mira cómo andáis, cosas así. Entonces, por eso yo dije, voy a hacer esto para que ahí... Usted inició un juicio de partición hace un tiempo atrás. ¿Qué pasó con ese juicio? La señora dijo que ella fue a la primera audiencia y usted no apareció. No, si el juicio es ahora y al 30 tengo que ir de nuevo. Que quedó para el 30 de este mes, creo. Y... ¿Tienen alguna idea usted de cuánto cuesta la casa, señora Edith? No. Yo tampoco tengo idea. Pero él sí hizo algo. Yo pienso que él está acostumbrado a hacer esto de, mire, él manipula a las personas y él, esto de estarme demandando a mí, esto lo hizo en el año pasado, donde él no fue. Y las amenazas de ahora son estas, las que me manda al juzgado, que me acusa. Eso que dice él, que le decimos cosas, yo digo, ¿de dónde si trabajamos? A ver, señora Edith, más allá del detalle de la información, y don Claudio, espero que me escuche, yo solo en consideración a su estado de salud, ni siquiera a sus años, sino que a su estado de salud, no voy a decirle
lo que me dan ganas de decirle cuando estoy frente a un hombre que ha maltratado a una mujer. Lo que sí creo que usted debe asumir es que, dada la historia que ustedes tienen, es inviable que sigan viviendo en el mismo lugar. Es absolutamente imposible. No es bueno para ninguno de los dos, pero en especial para su hija y para su exmujer. La señora tiene todo el derecho del mundo de no querer verlo ni en pintura después de la historia y de los relatos que hemos conocido. Todo el derecho. Nadie podría pedirle algo distinto. Nadie puede pedirle a una víctima de violencia intrafamiliar que vivió las historias que hemos conocido durante 15 años que acoge en su casa y que cuide a quien la maltrató, a quien la violentó. Nadie. Es que, usted, señor, sabe clarita cuál es la historia. Usted mejor que nadie, aunque no me lo diga, sabe lo que pasó en esa casa. Si usted no actuó en conciencia, hoy día tiene que asumir las consecuencias de esos actos. En esas condiciones, entiendo, porque así lo dicta la ley, que este bien fue adquirido durante el matrimonio, durante la vigencia de una sociedad conyugal. Por lo tanto, es un bien de ambos cónyuges, un bien del patrimonio social. Con el divorcio, cuando es unilateral y no es de común acuerdo, y aunque lo sea, no necesariamente implica la disolución de la sociedad conyugal. Con el divorcio termina la sociedad conyugal, pero no necesariamente implica la disolución, a menos que los cónyuges de común acuerdo decidan pactarla. No se hizo en este caso, y por eso sigue existiendo la sociedad. Sigue existiendo este bien social. Para poder repartir los bienes sociales que quedan una vez terminado el matrimonio, hay que hacer el proceso de liquidación. Ese proceso de liquidación se puede hacer de común acuerdo entre ustedes, por ejemplo, vendiendo la propiedad y repartiéndose mitad y mitad lo que cuesta esta casa, el precio de venta. Puede ser que uno de los cónyuges le compre al otro la porción que le corresponda y quedarse dueño absolutamente. Y en el caso de que no exista ninguna posibilidad de llegar a estos acuerdos, se debe hacer a través del juicio de partición, que es lo que don Claudio inició hace un año, dejó un poco abandonado y que ahora dice que lo está retomando. Ese juicio de partición tiene por objeto vender la propiedad. No hay otra cosa. Y darle a cada uno lo que le corresponde. Mitad y mitad. No es imposible, es imposible en ese juicio alegar toda la historia de ustedes como fundamento para quedarse con la otra mitad. Es imposible en ese juicio que el juez vaya a dejar a una de las partes sin nada en razón del comportamiento que tuvo como marido o cónyuge suyo. Eso no va a pasar. No corresponde que pase. Lo que va a pasar es que se va a vender el bien y mitad y mitad. El valor de tasación se reparte mitad y mitad. ¿Cuál es la diferencia entre venderlo de común acuerdo o venderlo en el juicio de partición? Todos los costos que están involucrados. Para partir, el abogado que va a tener que pagar alguna de las partes, porque si viven en la misma comuna, está siendo atendido ya el caballero por la Corporación de Asistencia Judicial, usted no va a poder ser atendida por la Corporación de Asistencia Judicial. Va a tener que ir a otra instancia. Van a tener que además pagar los honorarios del juez partidor, los honorarios del actuario que trabaja del tribunal en acorde con el juez partidor, los gastos para tasar, para vender, y si es necesario para rematar la propiedad, incluso haber que pagar un martillero público, las publicaciones que deben hacerse en los diarios según pone la ley. Entonces al final, en vez de repartir 100 entre dos, supongamos que son 100, vamos a terminar repartiendo a lo mejor 60, 50 e incluso menos. Porque además la ley autoriza que si no se remata en la primera vez, cada vez que se intente se puede ir rebajando el precio. Si usted me lo pregunta, van a terminar vendiendo esta propiedad por cualquiera de los caminos. Es mejor venderlo de común acuerdo, porque pueden obtener un mejor precio que si lo venden a través del juicio de partición. La opción de seguir viviendo en el mismo terreno, ambas partes, creo que es un infierno y no es nada bueno para ninguna de las partes involucradas. Para ninguna. Y especialmente para usted. Señorita, como le decía yo,
Yo tengo un trabajo en que estoy casi todo el día fuera de mi casa. Solamente estoy los fines de semana en mi casa. Los fines de semana yo me quedo con mis nietos. Tengo 3 nietos, dos chiquititos y una niña de 3. Yo lo sé, señora Edith, pero ninguno de esos argumentos... lo hemos molestado a él. Si yo no me refiero a que usted lo moleste a él, yo lo que le estoy diciendo es que ninguno de estos argumentos van a ser atendibles en un juicio de partición. Y el caballero ya inició el juicio de partición. O sea, va a producirse la venta. Sí o sí. Al final del juicio. Yo le sugiero que analice la información que le doy, que lo piense, que tome una decisión. Si la decisión es vender la casa fuera del juicio de partición, ustedes de común acuerdo, repartirse mitad y mitad, nosotros le podemos ofrecer la tasación de la propiedad para que se ahorren ese costo y sea más rápido el procedimiento. Si la decisión es esperar el juicio de partición, no le va a servir esa tasación porque el tribunal va a ordenar otra. Pero piense que con juicio o sin juicio, la casa va a tener que venderla en algún momento y repartirse mitad y mitad. Y mentalmente es mucho más sano que lo hagan así. Lamento enormemente la situación en la que está hoy, porque entiendo que es su casa, entiendo que es la casa donde tiene una historia triste, pero también tiene los años en los que usted se liberó y se recuperó. Le agradezco la valentía de venir a contar esta historia que sirve a muchas mujeres que hoy están viviendo violencia. Sí, lo más importante es que en cuando yo estuve en la corporación jurídica fui mal asesorada, señorita, porque si se me hubiese dicho a mí firmar papeles, hacer las cosas en el juicio de divorcio usted tenía la posibilidad de haber pedido compensación económica y a lo mejor podría haber pedido el 50% de la propiedad, pero ya no se hizo. Sí. Y eso ya no se puede tocar. Lamento también la época en que le tocó vivir esta situación, porque hoy, si bien no hemos logrado que la violencia no exista, sigue existiendo y sigue siendo feroz, sigue causando muertes. La forma de tratarla hoy día ha mejorado sustancialmente y aunque aún no es perfecta, por lo menos hemos avanzado. Piénselo y avísenos dentro de esta semana. Ya. Y con esto cerramos la sesión.